Me presento, mi nombre es Michael Santiago Arizaguirre. En este tema o en este punto vamos a hablar de la información financiera, fundamental en la contabilidad que deben llevar las empresas. Vamos a hablar de su concepto y la importancia. Vamos a empezar con qué es. La información financiera se basa en recopilar, generar y registrar datos que se generan de las actividades económicas que realiza la empresa. Esto para organizar toda esta información. La importancia de la información financiera es vital porque nos ayuda en la toma de decisiones, en análisis según la situación económica que vive la empresa y a su vez debe ser entendible, verificable, porque con esta se hace una retroalimentación del pasado y se hace una predicción a futuro. Para cumplir con el propósito establecido, la información financiera debe estar establecida por características que han sido nombradas como características cualitativas. Estas son: 1. La comprensibilidad, la cual no implica omisión o alteración de la información. Por el contrario, requiere información completa, clara, presentada de manera oportuna y clasificada. 2. La relevancia. Esta es la capacidad que tienen los hechos financieros de influir en las decisiones que tomen los usuarios de la información. 3. La materialidad o importancia relativa. Esta es la aplicación del concepto de relevancia en el contexto de una organización. 4. La fiabilidad. Los estados financieros deben tener la posibilidad de proporcionar a sus usuarios información fiable, es decir, que se encuentre libre de sesgo y errores significativos. 5. Esencia sobre la forma. Esta se evalúa en cada una de las operaciones que efectúa la organización en el curso normal de sus actividades, guiado a la adecuada presentación de los estados financieros. 6. Integridad. La integridad alude al requerimiento de la información financiera completa, es decir, que los estados financieros deben contener la totalidad de los hechos que tengan impacto sobre la situación financiera. 7. Comparabilidad. La consolidación de la información financiera debe ser útil para que los datos presentados en un informe puedan compararse con otros estados financieros de esa o de otra empresa. 8. Oportunidad, ya que es fundamental para proyectar su crecimiento a futuro y el respectivo sostenimiento de la empresa en el mercado. Por consiguiente, hablaremos sobre los estados financieros. Como primera medida, ¿qué son los estados financieros? Los estados financieros son informes que utilizan las empresas para conocer su situación económica y los cambios que experimenta a una fecha o periodo determinado. Existen 5 estados financieros. Estos son el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros. Por otro lado, el principal objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la situación y el desempeño financiero y las variaciones de una empresa, así como el permitir que ésta tome decisiones correctas y oportunas para su beneficio. Ahora bien, estos informes permiten realizar un análisis e interpretación de la información para una posterior toma de decisiones que beneficie a la compañía. Además, suelen ser solicitados por personas o entidades externas a la compañía, por ejemplo, por los proveedores, por los inversionistas, por el gobierno, por las entidades financieras. Por consiguiente, los estados financieros tienen 4 principios fundamentales. Estos son: primero, el principio de exactitud. Las cuentas contables expresadas dentro de los estados financieros deben ser correctas y exactas, contener valores reales y verdaderos. Segundo, el principio de claridad. Los estados financieros deben ser fáciles de entender a la vista de otras personas que no conozcan mucho del tema. Tercero, el principio técnico. Toda la información debe estar basada en los principios de contabilidad generalmente aceptados por normas. Y cuarto, el principio legal. Los estados financieros deben estar sujetos a ciertas disposiciones legales para evitar violaciones a la ley que provoquen sanciones a la empresa. Por último, con relación a la importancia de los estados financieros, se puede decir que gracias a ellos se sabe las variaciones y evoluciones que sufre una empresa durante un periodo específico. La realización de estos informes es necesario, ya que al tener un mayor conocimiento de las finanzas, se pueden tomar mejores decisiones con la posibilidad de generar mayores ganancias, ahorros y detectar cuáles son los movimientos que generan pérdidas dentro de la empresa para evitarlos. Para dar continuidad a nuestra explicación, entonces diremos que la importancia de la información financiera.
Bueno, la información financiera es una herramienta útil para observar el crecimiento de una empresa. Nos permite tener la información para la toma de decisiones del día a día. Además, darle a una organización de las transacciones de una empresa. Es decir, que para nosotros, como muchas otras personas, nos ha pasado que antes de haber conocido lo que es la esencia de la contabilidad y las finanzas, la información financiera no era más que una información, una forma de organizar los números de los negocios, pero la verdad es que va más allá de eso. La información financiera es una herramienta que puede darle una ventaja en el manejo de las decisiones de las finanzas. En cuanto al análisis, en cuanto a la importancia del análisis financiero, esto reside en que se reflejan los hechos reales ya ocurridos, verificables, concretos, cuantificables, que pueden medirse. Asimismo, las técnicas del análisis de los estados financieros pueden utilizarse para evaluar el futuro al que dirige la empresa. De esta forma, se tiene más información para poder diagnosticar la situación actual y para poder concretar las recomendaciones que pueden convenir a la empresa con el fin de que cumplan con sus planes, evitando desviaciones y relacionando unas acciones o daños correctivos. En este punto vamos a hablar de las políticas contables. Primero que todo vamos a decir que estas se encuentran en la norma NIC, Normas Internacionales de la Contabilidad, en la parte 8, denominada como políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores. Vamos a decir su definición, que es las políticas contables son los principios, se podría decir que bases, acuerdos, reglas y procedimientos específicos adoptados por la entidad en la elaboración de y presentación de sus estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? Que la misma empresa se encarga de presentar sus políticas. Las políticas contables se tratan de parámetros bajo los cuales se preparan los estados financieros y establecen bases sobre las cuales están construidas. Ya en la parte del objetivo o para qué, cuál es su función, la principal es personalizar las normas de acuerdo con las características puntuales de los negocios. ¿Qué quiere decir esto? Que la norma contable es el marco conceptual, lo principal, y la política se encarga de personalizarla según la necesidad de la empresa o negocio, ya que las normas internacionales de información financiera son bastante extensas, bastante grandes, y para algunos puede ser un poco complicado el resumirlas para aplicarlos a sus estados financieros. Por eso surgen estas políticas contables. Ya estas políticas simplemente no se hacen por cada empresa y ya deben ser presentadas frente a la asamblea o la junta directiva y esta las aprueba o no. Los elementos de los estados financieros. Al elaborar el balance general, el empresario obtiene información valiosa sobre su negocio, como el estado de sus deudas, lo que debe cobrar o la disponibilidad de dinero que puede producir. El balance general se conforma de tres partes: activos, pasivos y patrimonio. En primer lugar, los activos hace referencia a todo aquello que le pertenece a la empresa y se clasifica según su grado de liquidez, es decir, la facilidad con la que esa liquidez se puede convertir en efectivo. Esto se puede clasificar en las siguientes categorías: activos corrientes, activos no corrientes o fijos y otros activos. Por otro lado, los pasivos son la representación financiera de una obligación presente de la empresa. Es derivada de eventos pasados y se reconoce que en el futuro se deberá transferir recursos o pagar al proveedor de servicios. Es decir, es todo lo que la empresa adeuda a otras entidades o personas. Por último, el patrimonio. Este es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona o empresa. Los bienes son los elementos materiales e inmateriales con que cuenta la empresa. Por ejemplo, la maquinaria, el dinero que tenga en caja, los productos o los locales que posea. Los derechos permiten a la empresa ejercer una facultad. Por ejemplo, son derechos los préstamos que tenga concedidos o las cantidades adeudadas por sus clientes. Las obligaciones, por el contrario, representan responsabilidades a las que debe hacer frente la empresa. Son ejemplos de obligaciones las deudas que tenga contraídas la empresa con los bancos. Por el contrario, el balance general, el estado de resultados muestra la utilidad o la pérdida que ha tenido o ha generado una empresa, después de descontar los gastos de las ventas durante un periodo de tiempo determinado. Así que este se
compone de ingresos, gastos y costos. El ingreso son los beneficios que recibe una empresa por la venta de sus productos o servicios. Es el aumento de las entradas económicas netamente provenientes de la actividad comercial de la empresa. Ahora bien, dando continuidad a los elementos de los estados financieros, encontramos los costos y los gastos, donde los costos representan erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la adquisición o la producción de bienes o la prestación de servicios, de los cuales el ente económico durante todos sus ingresos. En cuanto a los gastos, son aquellas disminuciones de los beneficios económicos de la empresa que se generan durante un ciclo contable, que incrementan los pasivos y que también pueden causar un decremento entre los activos. Esas transacciones disminuyen los beneficios del periodo y a su vez originan una disminución del patrimonio neto de la empresa.